Venga, voy a enseñaros cómo se comenta un texto porque a partir del curso que viene va a ser una de las cosas más importantes en la valoración de un examen y en segundo de bachillerato también, ¿vale? Bien, como veis en la guía que os he pasado, el comentario de texto histórico tiene 4 pasos y son importantes porque cuando yo os mande realizar un comentario de texto tienen que estar especificados los 4 pasos. Esos 4 pasos son, en primer lugar, la clasificación. Aquí vamos a poner, bueno, pues cómo es ese texto, qué forma tiene, de dónde viene, a quién va dirigido, quién es el autor, bueno, todas esas cosas que vamos a ir explicando luego. El segundo paso es el análisis. El análisis es la parte más importante del comentario de texto histórico. Aquí vamos a explicar pues, la idea general del texto y vamos a ir poco a poco explicando cuáles son las ideas fundamentales del texto que nos dan para que lo comentemos. En tercer lugar, tenemos el contexto histórico, ¿vale? Todos los textos que nos van a dar para realizar debemos encuadrarlo en un espacio y en un tiempo, ¿vale? Luego vamos a explicar cómo se hace. Y por último, el cuarto paso es la valoración crítica, es decir, aquí lo que tenemos que decir es por qué es importante el texto que estamos analizando, ¿vale? Bien, antes de comenzar a realizar el comentario tenemos que hacer un ejercicio previo. Bueno, en realidad 3. En primer lugar, tendremos que leer el texto, ¿vale? De forma, bueno, despacio, ¿vale? Y nos vamos a fijar en las palabras que no entendamos. Vamos a redondear las palabras que no entendamos y las vamos a buscar. ¿Para qué hacemos esto? Bueno, pues para que cuando volvamos a leer otra vez el texto no haya ninguna palabra que no entendamos. Debemos entender todas las palabras para así comprender el texto bueno, pues al completo, ¿no? Vale. En segundo lugar, una vez ya tenemos todas las palabras, ya las hemos entendido, tenemos que subrayar, ¿vale? Lo que nos parezca más importante de ese texto, ¿vale? En función del tema que trate ese texto, bueno, pues vamos a subrayar lo más importante de ese texto, lo que nos parezca más importante. Y en tercer lugar, tendremos que tener en cuenta la relación entre esas ideas que hemos subrayado y así, bueno, pues vamos a tener, es como si fuera, lo que hemos subrayado es como si fuera un resumen de ese texto, ¿vale? Simplemente eso, ¿vale? Pues una vez ya hemos hecho estos 3 ejercicios, pondríamos en primer lugar, pondríamos esto, vamos a poner la clasificación, ¿vale? Pondríamos la clasificación, ¿vale? La tenemos ahí y comenzaríamos a decir tal como aparece ahí, ¿vale? Por su origen, ¿vale? Por su origen es, vale. En la clasificación lo que se trata es de paso a paso explicar cómo es el texto que nos dan, ¿vale? La forma, el formato y de dónde viene, cuáles son sus autores. Entonces tenemos que ir paso a paso, ¿vale? En primer lugar analizamos su origen, así que tendríamos que poner en nuestro comentario de texto, venga, pues ponemos por su origen es, vale, y tenéis aquí como veis como dos cositas, una y dos. Tenéis que elegir una de ellas, no vale poner las dos, tenéis que elegir una. ¿Cómo sabemos cuál va a ser? Bueno, pues ahí lo tenemos explicado. Eh, si ponemos que es una fuente primaria es que el texto que nos dan es contemporáneo a los hechos sobre los que nos informan. Es decir, lo que hay escrito en el texto se produce en el mismo momento o en la misma época, eh, digamos, de los hechos que nos cuentan, ¿vale? Es decir, ese texto se ha escrito en la época de esos hechos, con lo cual decimos que no ha cambiado su contenido a lo largo de la historia y están realizados
por los propios protagonistas o participantes, ¿vale? Entonces, una fuente primaria es eso, es un texto que se escribió en la época en que nos cuentan los acontecimientos y han sido escritos por sus protagonistas o testigos, ¿vale? Sin embargo, si elegimos que es una fuente secundaria, ¿vale? Una fuente secundaria es un documento que ha sido hecho o ha sido realizado posterior a los hechos que hay escrito en ese texto. Es posterior. Digamos que no, los autores de ese texto no han participado en los hechos que cuentan, ¿vale? Es como, por ejemplo, yo os doy mis apuntes, yo hablo de la Revolución Francesa, pero yo no he participado en la Revolución Francesa, con lo cual los apuntes que yo os doy son una fuente secundaria. Bien, cuando tengáis que decir según su origen es una fuente primaria o es una fuente secundaria, solo debéis elegir una, no pueden ser las dos, ¿vale? Bien. En segundo lugar, tenemos que analizar la forma, ¿vale? La forma, es decir, el tipo de texto que tenemos. Y tenemos pues 4 tipos de textos. Tendremos que elegir solamente uno, ¿vale? Yo aquí explico los 4, pero deberéis elegir uno, ¿vale? Bien, tenemos textos jurídicos, ¿vale? Un texto jurídico es siempre una norma que viene de un poder legal, que puede ser un rey, puede ser el gobierno, pueden ser las cortes. Es decir, los textos jurídicos son leyes, son decretos, son tratados, vale, pues todo lo que veáis, si os dan un texto con este formato, con esta forma, entonces son textos jurídicos, es un texto jurídico y tendríamos que justificarlo. Tenéis la fórmula, es un texto jurídico porque, ¿vale? Es un texto normativo que emana la fuente legal, ¿vale? Entonces la fórmula la tenéis ahí, de la misma manera que en la fuente primaria o la fuente secundaria tenemos la fórmula aquí, lo que está subrayado, ¿vale? Tendréis que decirlo, bueno, pues en el segundo de los apartados, según su forma, pues también, ¿de acuerdo? Bien. En segundo lugar, puede ser un texto histórico literario. Vale, los textos históricos literarios son reflexiones sobre los hechos, es decir, una persona digamos, ha leído algo o le han informado sobre algo y escribe un texto. Es una reflexión personal, pero esa reflexión personal no es objetiva, sino que es subjetiva, ¿vale? Es subjetiva, es decir, él escribe lo que le parece en función de su ideología o en función de sus intereses, con lo cual no es un texto objetivo, ¿vale? Dice aquí que emana de una experiencia personal, ¿vale? Y por lo tanto, pues ha de ser sometida a crítica esas reflexiones. Estos son los textos histórico-literarios. Así que nada, si nos dan un texto y veis que es una reflexión de alguien, ¿vale? Ya está. Puede ser, esa reflexión puede ser, digamos, más cercana a la verdad o menos. Pero lo importante digamos, identificarla es que es una reflexión de una persona, ¿vale? Bien. En tercer lugar tenemos los textos históricos circunstanciales, también se llaman narrativos. Estos son los tipos de textos que más os suelen poner en los exámenes, ¿vale? Vale, los textos históricos circunstanciales, digamos que son textos que forman parte de la historia, que forman parte de los procesos históricos, es decir, que son, digamos, protagonistas de la historia. Nos dice aquí que estos textos son objetivos porque forman parte de un proceso histórico. Bien, por ejemplo, pongamos el discurso de un presidente del gobierno, ¿vale? Pues es un texto histórico circunstancial porque ese discurso que hace y que lo vemos escrito en un texto va a influir en la historia, ¿vale? Va a influir en la historia, por lo tanto forma parte del proceso histórico, es decir, lo ha hecho uno de sus protagonistas, ¿vale? Bueno, pues aquí tenéis un montón de ejemplos de textos históricos circunstanciales. Normalmente, pues eso, discursos de
de políticos, proclamas, manifiestos, etcétera, ¿no? ¿Vale? Bien. Y por último tenemos los textos historiográficos. Los textos historiográficos son obras de historiadores y obviamente todos los escritos de historiadores son fuentes secundarias y se escribieron después de los hechos. De tal manera que, por ejemplo, mis apuntes serían, digamos, textos historiográficos. ¿Vale? Si yo fuera un historiador, soy un profe de historia, pero todos estos apuntes pues están sacados básicamente de diversos manuales de historia. Por lo tanto, lo hacen los historiadores, ¿vale? Estos son libros de historia, son los textos historiográficos, ¿vale? Una vez ya hemos analizado la forma, tenemos que analizar el contenido. Vale, el contenido son los temas sobre los que trata el texto. Entonces seguiríamos, siguiendo ese mismo formato, la letra C, diríamos, pues por su contenido, ¿vale? Bueno, pues los temas que tratan pueden ser diversos. Puede ser un tema político, un tema económico, un tema social, un tema cultural, ¿vale? Y lo pone aquí, lo deducimos por el contenido del texto, ¿vale? A veces nos aparecerá en el propio texto, en la propia leyenda, de qué va, de qué temas trata este texto, ¿vale? Y simplemente debemos justificarlo. Por ejemplo, pues este texto es un texto de contenido social porque el tema que trata es, ¿vale? Como pone aquí, pues el que sea, ¿vale? Dice aquí que una fuente puede tratar varios temas. Pues nada, cada tema que digáis, si es económico, lo justificáis, si es político, lo justificáis, si es social, lo justificáis. Pues es social porque trata sobre distintas clases sociales, sobre las desigualdades de las diversas clases sociales, qué sé yo, ¿vale? Por ejemplo. Vale. También tendremos que decir quién es el autor o autores del texto, ¿vale? A veces aparece citado en los textos, a veces no aparecen, pero podemos deducirlo por el contexto, porque nos hemos estudiado el tema y hemos estudiado quién escribe ese texto. Entonces diremos que el autor puede ser individual, ¿vale? Si lo hace una persona, puede ser colectivo si lo hacen varias personas. Por ejemplo, se me ocurre una constitución, no lo escribe solo una persona. Los autores no son solo una persona, sino que son los diversos diputados de las Cortes. Puede ser anónimo si no aparece el nombre, ¿vale? Etcétera. Y luego, si conocemos el autor, ¿vale? Tendremos siempre los apuntes, una breve reseña, ¿vale? Pues hablaríamos aquí pues un par de líneas de ese autor y ya está, ¿vale? El destinatario es quién recibe ese mensaje, a quién va dirigido este texto. A veces va a ser dirigido pues a una persona en concreto, puede ser dirigido a un grupo social en concreto o puede ser dirigido a toda una nación, ¿vale? Por ejemplo, la Constitución de 1812 o nuestra Constitución de 1978 va dirigida a toda la nación, ¿vale? Bien, ¿y la intención que tiene? La intencionalidad, pues eso, ¿qué intención tiene ese texto? Vale. En segundo lugar tenemos el análisis. Bien, en el análisis tenemos que hacer o tener en cuenta tres pasos fundamentales. En primer lugar, tendremos que ir enumerando en las líneas que tiene ese texto de 5 en 5, ¿vale? Así, uno, pues yo pondría, por ejemplo, si empiezo por aquí, pues pondría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vale, ¿para qué se hace esto? Esto se hace, aquí 15, esto se hace para localizar las ideas en el texto y no repetir, como soléis hacer muchas veces, copiar el texto en vuestro comentario. No se copia nada en el comentario. Si acaso quieres decir algo o quieres poner algo que aparece en el texto, bueno, puedes poner a lo mejor pues yo que sé, alguna palabra en concreto o una expresión, pero no se copia nada del texto. Entonces, primero enumeramos de 5 en 5. En segundo lugar, leemos todo el texto y tenemos que decir la idea general de todo el texto. Es decir, tenemos que ser capaces
de en 2 o 3 líneas decir de qué va ese texto, ¿vale? Y ya está. Es como si viéramos una película y nos dijeran, oye, ¿de qué va la película? Pues aquí lo mismo, decir cuál es la idea general de todo el texto. Vale. Y en tercer lugar, tenemos que localizar las ideas principales y explicarlas. Bien, este es el paso más difícil, ¿vale? Bueno, aquí de lo que se trata es, una vez ya hemos dicho la idea general, hacemos un punto y aparte y comenzamos a poner nuestras ideas. Pues por ejemplo, pondríamos en primer lugar, enumeramos, ¿vale? Aquí nos da la fórmula. Enumeramos la idea, la localizamos y la explicamos, ¿vale? Aquí tenemos varios ejemplos. Pues por ejemplo, aquí aparece, en primer lugar se habla del encasillado y pone ahí, ¿vale? Como veis aquí, dice, en primer lugar, se habla del encasillado. Bien, el encasillado es un concepto histórico de la España de la Restauración del siglo XIX, ¿vale? Y veis que ahí aparece, ¿vale? En la línea 1-3. Bien, eso significa que el concepto encasillado está en las líneas 1 o entre las líneas 1 y 3 del texto. Vale, pues ya hemos enumerado la idea, la hemos localizado y ahora lo único que tendríamos que hacer es explicar el concepto de encasillado, ¿vale? Bien, y así con todas las ideas de nuestro texto. Obviamente para comentar las ideas del texto tenemos que estudiar el tema para poder pues, entender pues, ese concepto, por ejemplo, de encasillado y otras ideas que aparecerá en el texto, ¿vale? Bien, nos da ahí un consejo, ¿no? Nos dice que el comentario de estas ideas tiene que ser coherente y ordenado, ¿vale? Es decir, las ideas deben estar conectadas y tener un sentido, ¿no? Entre todas las ideas, ¿vale? En tercer lugar, tenemos que tener en cuenta el contexto histórico, es decir, lo único que tenemos que hacer aquí es situar el texto en el tiempo y en el espacio de forma exacta o aproximada, más o menos, ¿vale? Lo primero que tendríamos que decir es, por ejemplo, si estamos hablando de la revolución industrial, pues, y nos ponen un texto de la revolución industrial, pues diríamos, este texto está encuadrado o está, digamos, lo podemos encuadrar en la revolución industrial y tendríamos que poner los años, ¿vale? Lo sabemos porque lo estudiamos en el tema, ¿vale? Y a partir de ahí, bueno, pues tendríamos que explicar brevemente, bueno, pues el tema o partes del tema que hacen referencia al texto. Por ejemplo, si os pongo un texto donde nos hablan de las dificultades del proletariado en las fábricas, bueno, pues yo diría que el texto, bueno, pues se encuadra en la revolución industrial, pondría los años, ¿vale? La revolución industrial, pues 1760 o 1780 hasta pues 1870, que abarcaría más o menos la revolución industrial. Luego hay una segunda revolución industrial y demás, ¿vale? Y aquí pues yo explicaría una serie de características que caracterizan al periodo de la revolución industrial. A veces tendremos que resumir mucho y explicar pues, las cosas que nos interesen de ese contexto. Si es sobre todo, por ejemplo, del tema de las condiciones laborales, pues bueno, pues me centraría fundamentalmente en las consecuencias de la revolución industrial. Yo explicaría el concepto de revolución industrial, que es, bueno, pues es un cambio súbito en el tiempo con una serie de mejoras en la industria, aparecen las fábricas, aparecen las máquinas, esa máquina de vapor, etcétera. Aparece un sistema, o se consolida, mejor dicho, un sistema que es el sistema capitalista, etcétera, pero me centraría fundamentalmente en las consecuencias de la revolución industrial, que lo que hace es dividir a los países y a la sociedad entre pues, los, digamos,
los productores, ¿no? Y los suministradores de las materias primas, en el caso de los países, y en el caso de la sociedad, pues entre la burguesía propietaria de los medios de producción y el proletariado, bueno, pues que aporta solamente la mano de obra y va a sufrir eh, todas estas consecuencias para sus condiciones de vida. Y obviamente eso generó una conciencia de clase que se va a materializar pues, en la aparición del movimiento obrero, donde hemos visto que hay dos ideologías fundamentales, que es el marxismo y el anarquismo. Bueno, pues aquí tendríamos que explicar un poco el contexto histórico de todo esto y siempre pues intentando localizar en el tiempo y en el espacio estas cosas. Y por último, tendríamos que realizar una valoración crítica. Bien, aquí tendríamos que decir siempre por qué es importante este texto y qué consecuencias o implicaciones tendrá después. Bien, en los apuntes siempre va a haber reflexiones de historiadores o en las conclusiones podemos deducir por qué esto fue importante, ¿vale? Es decir, intentar no poner vuestra opinión y si lo hacéis, ¿vale? Si lo hacéis, ¿vale? Pues habría que apoyarse en expertos, ¿vale? En expertos que aparezcan en vuestro tema. Que no apareciera, si no aparece la opinión de ningún experto, de ningún historiador, bueno, pues entonces os tendríais que arriesgar a realizar vuestra opinión, pero una opinión que sea elaborada y que tenga, bueno, pues digamos, sentido dentro del tema que estáis analizando, ¿vale? Pero siempre buscar el apoyo de algún historiador, de, o de lo que se haya dicho en clase, de lo que haya dicho el profe en clase, ¿vale? Y muy importante, que siempre suelo insistir con esto, muy importante es que los 4 pasos deben estar especificados en el comentario, es decir, tenéis que ir paso a paso para realizar vuestro comentario. 1, análisis, y vais analizando según su origen, este texto es una fuente primaria, ¿vale? Lo justificáis. En segundo lugar, análisis, y tenéis que poner la palabra, hemos dicho, en primer lugar, la clasificación, ¿vale? Clasificación, y tenemos que enumerarlo, 1. En segundo lugar, el análisis, ¿vale? En el análisis, pues ya sabéis, primero la idea general. Pues la idea general de este texto es la que sea, en 2 líneas, 3 líneas. Y luego vamos enumerando idea por idea, localizando esas ideas en el texto. En tercer lugar, ya sabéis, el contexto histórico, CH, contexto histórico. Y aquí lo primero que tenemos que decir, bueno, pues este texto se encuadra dentro del tema, venga, pues la revolución industrial. Ponemos los años más o menos y comenzamos a explicar características del contexto histórico. Y por último, la valoración crítica, valoración VC, valoración crítica, y decimos por qué es importante este texto y qué consecuencias tendrá después, ¿vale? Siempre apoyándonos en los historiadores, ¿vale? Tienen que estar los 4 pasos, el 1, el 2, el 3 y el 4, ¿vale? Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias.